tenemos un ratito más y vamos a hacer algunas preguntas más. Ahora voy a hacer cortito. Creo que después de todo tu análisis, que fue quizás muchísimo más profundo, que si alguien venía a esperar un análisis político de coyuntura, bien al estilo periodístico, por ahí se queda con las ganas, pero creo que vale mucho más eso. Ahora, dentro de la ansiedad que implica el cómo seguimos, esta gran crisis de representatividad, esto que van a haber actores políticos que van a querer adueñarse de esta manifestación del pueblo, desde tu visión, ¿qué sugerirías a la ciudadanía desde su actividad política y desde su papel? ¿Qué deberíamos hacer para lograr una representatividad que realmente adhiera a estos valores? Pero hay que esperar. Primero hay una jugada de ajedrez. Ustedes saben que está todo el tema. Hay una jugada de ajedrez. Entonces, si esto es una jugada de ajedrez, jugó el pueblo. Tiene que esperar porque la partida la juegan otros. Esto es lo que hay que entender. Ya jugamos. Ya jugó. Ahora hay que quedarse mirando la jugada. Porque si uno se entretiene con qué voy a hacer, puede no mirar la jugada. La clase política está pensando en la reelección. Y está pensando cómo hace alianza para ser diputado la clase que viene. Pero el cairoso soy en la Argentina. Yo por eso no firmé esa estupidez de la reelección, si yo soy una garantía a mi persona. En cambio los otros, si les viene bien, firman, ¿eh? Y si hay plata, alguno también. Entonces, ¿cómo vas a firmar? Pero básicamente, lo que no podemos... A ver, lo que no podemos hacer es que... ¿Dónde vamos a tomar el té después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Está? ¿Dónde vamos a tomar el té después de... Porque esta es la forma en que eludís el presente del que no te podés hacer cargo. Hoy presente en la Argentina es futuro puro, no es coyuntura. A ver, el presente frívolo, ese que vamos a comer. Bueno, esto es Kairos. Kairos es tiempo oportuno, es tiempo histórico. Ustedes lo ven. Esto viene en todos los actos, incluso en la propia presidenta, en todo. Es tiempo histórico. Es decir, yo podría decir el 8N fue una cita con la historia. Como dice así, entrevista con la historia Oriana Falachi, fue una cita. Qué lindo que queda eso, fue una cita con la historia. Por eso había que llevar a los chicos a todos, porque es una cita con la historia. Muy bien. Y una jugada de ajedrez. Lo otro es paso a paso. Ahora viene, esta semana, mañana empieza a jugar el poder. Va a sacar el persalto, yo no iría a ir porque creo que no hay que ir, creo que hay que dejarlo solos, pero la oposición no entiende lo que es el manejo simbólico. Entonces van a ir a decirle cosas, después se van a retirar, no hay que prestarle legitimidad. Hay que hacer un acto afuera y ponerle el atentado a la democracia como yo se lo puse en violación a 36. Pero bueno, yo no puedo más. A mí, déjenme en mi casa. Digo porque claro, tenés que pensar la jugada del gobierno y la tenés que pensar mucho porque es, vuelvo a decir, empieza a jugar, tiene que pronunciarse la Cámara Civil, qué sé yo, miren, tantas cosas tienen que pasar. Entonces, de cada jugada tenemos que ver cómo sigue la jugada, porque de una jugada hay varias posibilidades, de otra jugada hay otras varias posibilidades. Entonces, ustedes, a mí me parece que el sujeto pueblo lo que tiene que decir es yo jugué, y jugué perfecto. Bueno, quédate tranquilo un ratito. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Ah, querido. Rezá, metete en el agua, hagan lo que sea, pero la ansiedad, el que se calienta, perdón la expresión en San Agustín, el que se calienta viaja. Está, perdón, en San Agustín, pero San Agustín también tuvo una vida antes que fue... que podemos decir esto y mucho más. Entonces, ahí, la ansiedad no nos deja ver, la ansiedad no nos deja entender. La ansiedad y la bronca son las peores compañeras de viaje de un hombre o una mujer que quieren ser personas. Y yo sé que cuesta. Es paso a paso. Es día a día. Carpe diem. Aprovecha el día. De lo que los quiero darse. Y después, es que no te puedo decir, porque ahí hay muchas hipótesis. Entonces, una, no puedo. Se abren muchas posibilidades.
en la dictadura una transición tortuosa dos, ¿está? Pero, qué sé yo, no puedo seguir especulando, porque si uno sigue especulando, después decide que la salida va a ser esta. Y la verdad que yo no sé. Esto se jugó, trabajamos todos, creo que la sociedad entera trabajó para que esto fuera posible. Lo que sí hay que mantener la unidad, hay que salir en las redes y decir, no nos sucede. No nos sucede. ¿Entienden? Si quieren después nuestro voto, no nos usen ahora. Hay que parar a los que quieren usar, porque no es el tiempo. Después elegir a la sociedad tranquila. Y hay que ir paso a paso. Y bueno, cada uno con su conciencia. La metanoia es eso. La metanoia es un cambio de conciencia y uno va aprendiendo duramente a hacer. Porque ser libre es un trabajo terrible, pero maravilloso. Porque ser libre es ser responsable. Y fíjense por qué no hubo ningún desmán, además de todo. Porque también el pueblo, en tanto libre, era responsable. Esto es maravilloso. Porque el paternalismo hace irresponsable a los pueblos. ¿Entendés? Entonces podría hacer. Todos cuidaban porque era de todos. Yo ahí tengo una esperanza. Vamos a hacer un espacio para que algunas preguntas del público que puedan surgir. Lo que les pedimos es que... que hablen cortito. Exactamente, que no sean explicaciones elocuentes, sino simplemente la pregunta. El señor y Jorge, si quieren acercarse para hacer la pregunta. Vamos a tratar de que sean preguntas cortitas, que Lilita pueda responder puntuales y pueden participar varios. ¿Está bien? Sí. Los escuchaba hablar y no podía dejar de mirar el retrato que tienen atrás. Hoy, 13 de noviembre, festejamos el nacimiento, hace 1658 años que nació Agustín en Tagaste. Y Agustín nos enseñó, a los que somos agustinos, aquello de ama y haz lo que quieras. Y en las palabras de ustedes apareció el concepto estructural para la convivencia en sociedad del amor, bien entendido, y apareció el concepto de la responsabilidad. Para poder hacer lo que quieras amando, debes de ser responsable. Entonces, mi pregunta a los tres, Toti, conozco tu obra en la Juanita, con mucho amor, es cómo anteponemos ante esta dinámica que se vive hoy en la sociedad argentina de confrontación, desde el amor y desde el amor con responsabilidad. Yo empiezo así, muy cortito. Lo peor es el amor a los enemigos. Es terrible. O sea que hablar de eso es una cosa, tener que vivirlo es terrible. Yo pidiendo perdón porque no lo quiero a Moró es terrible. ¿Está? Y es una experiencia que hay que hacerla. Yo logré no odiar, no tener bronca. Ustedes vieron que yo hablo y señalar la conducta igual, porque tampoco es ser cómplice, el no sentir bronca y al mismo tiempo tener que decir lo que tenés que decir. Pero bueno, el verdadero amor es el amor a los enemigos, ahí te probás, y esto es terrible. Digo que hay que ejercitarlo. La segunda, ¿cómo hago? ¿Cuál es la receta? Acá debe haber muchos cristianos. Yo para los no creyentes muchas recetas no tengo. ¿Está? No tengo porque, bueno, el analista. Yo fui a psicoanalizada, fui atea, fui agnóstica. Ahora, para los que creen, hay que entregar a la cruz. Para eso está. Yo digo una confesión. Yo he sufrido tanto por las traiciones personales, por lo humano, que
entendí siempre lo que le pasó a Lem y sobre todo lo que le pasó al santafesino, a Lisandro de la Torre. Porque yo creo que si yo no me hubiera convertido, yo me hubiera suicidado. Por el dolor, por la parte humana, ¿no? La política es terrible. Entonces aprendí que si yo entrego el rencor, no es que no lo tenés, ¿está? No es que San Agustín no tenía, hasta el más alto, yo entrego a la cruz porque descubrí que Cristo vino para eso. Para que no tengamos problema en entregar todo ahí, y la verdad que es algo espléndido. Y hay un olvido, ¿entienden? Hay un sacar, yo la otra no sé, la verdad, no sé cuál es la receta, pero creo que ahí está la base de lo que viene, porque lo que viene es la reconciliación. En los valores, en la conducta y en la decencia. El problema de la reconciliación en la Argentina que van a plantear todos es que no sirve para nada si no es en la verdad, en la justicia, ¿está? En la decencia, en la república y en el cambio de comportamiento. Y ahí es donde yo tengo miedo de cómo los engañan a ustedes. Ahí les tengo miedo. Y cómo las campañas electorales los meten, los hacen votar gente que no sirve para nada. Los hace votar gente que cobra por todo. Ustedes dicen, pero qué lindo, qué amoroso, ¿entienden? Los criterios formales de las personas. Pero yo ahí les diría, recuerden siempre por qué eligió Dios a David. Dice, yo no lo elijo por su apariencia, lo elegí por su corazón. Estamos votando muy mal. Porque elegimos por apariencias. ¿Está? Y nos venden mucho con la propaganda. Es mi único temor. Es el becerro, ¿no? Te venden todo, todo es lindo y uno no se pone a pensar lo que hay atrás. Yo hice todas las experiencias de las alianzas que a ustedes se les ocurra, lo que yo vi. ¿O ustedes creen que por qué yo rompí? ¿Porque soy suicida? ¿Porque tengo vocación de aniquilarme? ¿Porque no quiero ser? ¿Porque no quiero llegar? ¿Porque estoy loca? No. Porque no podemos ser cómplices. Y eso es algo que la sociedad tiene que decidir. Y sí creo que nuestra clase, sobre todo la media y la media alta, tiene muchos criterios de clase para votar y no de dignidad. Yo he visto en los 90 a mucha gente del campo votar a caballo porque le parecía un tipo bien y los estaban quebrando. Que no era un tipo bien tampoco. ¿No? Que no era ni siquiera un tipo bien. Digo, para ese criterio. Entonces, ahí me parece que hay muchos criterios que no son profundos y que nos hacen equivocar. La gente pobre no tiene estos criterios. La gente pobre no discrimina, porque si no tendría que votarlo siempre a Moyano. ¿Entienden? Al contrario, la gente pobre tiene un sentido distinto, porque como quiere el ascenso, ¿no? Busca ejemplos. ¿Es así o no, Toti? Busca ejemplos, no tiene prejuicios. No tiene prejuicios. Los ricos tampoco tienen prejuicios, como decía mi papá. Lo único que hacen lo que quiere son los ricos y los pobres. Los que tenemos muchos prejuicios somos las clases medias y altas de la Argentina. Por un problema de identidad ligado al parecer y no al ser. Y la verdad es que somos maravillosos, pero queremos parecer otros. Entonces cuando vienen te dicen, pero qué gente más amable, más abierta, culta, y nosotros no queremos ser eso. No sé qué queremos ser. Jubilados americanos en Miami, no sé qué queremos ser.
habitante de París en lo marginal, si imagínate que llevaban la vaca. Se habrán reído los franceses al menos. Quiero decir, hay como un ninguneo de nosotros mismos, una falta de autoestima terrible. Y eso es lo que tenemos que derrotar. Somos los que somos, tenemos que salir adelante, somos nuestra historia, buena y mala, somos un país de una diversidad, de un cosmopolitismo, de una riqueza, que lo único que le tenemos que poner es corazón. Y el mejor ejemplo es San Agustín, perdonen, y con esto paso. San Agustín era el peor de todo, igual que yo. A mí me encantó Confesiones de San Agustín, porque esas son las conversiones lindas. San Agustín, no hubo mujer que no tocara, ¿eh? San Agustín, la pobre madre rezando para que se convierta. Y yo creo que la riqueza de su filosofía viene de ahí. Cristo dice, yo he venido a sanar a los enfermos, no a los sanos. Yo estoy segura que él ama a los pecadores. Mirá si lo amó a San Agustín, era lo peor de todo. Y nosotros, la Argentina, puede ser San Agustín. ¿Está? ¿Qué quiero decir? Nosotros que nos equivocamos, que perdimos, que nos engañamos, que hicimos todo, podemos llegar a ser santos. Es decir, podemos llegar a esa conversión maravillosa con una riqueza espiritual de haber vivido mucho, de haber vivido mal y bien, pero de haber sentido mucho, porque la Argentina es difícil, pero es maravillosa. Y en el fondo, yo quiero contar algo de nuestra clase, porque es maravilloso. Yo tengo una tía que se llama Pichi, cuyo apellido, uno de sus apellidos es Cuyen. Se imaginan Santa Fe, Cuyen, dama beneficente. En los años 70, siempre se lo cuento a los alumnos porque a mí me pareció que la chica, en los años 70 el marido era gerente de la forestal allá, y entonces ella se iba se dispuso a ser contestataria con el marido. Entonces era progre. Y se iba a la cancha de fútbol, y bueno, al final el pobre tío Luz tuvo que renunciar, volvieron a Santa Fe, porque ella cuestionaba la forestal, lo cual estaba bien, pero era el pobre sueldo del marido, con lo cual se quedaron sin nada. Hasta que, entonces era pro, estaba con él, qué bien que secuestran para darle a los pobres, todo. Su tatarabuelo había sido el gobernador, el que creó el hospital, todo. Hasta que le quemaron el Club del Orden, una especie de jockey club allá de Santa Fe. Y dijo, mira querido, yo soy pobre, pero cuando me quemaron el Club del Orden, esto se terminó. Creo que en el fondo es maravilloso. Así pensamos. ¿Entendés? Por consignas. Me parece que tendríamos que ir más profundamente y reírnos de eso, reírnos. Reírnos. Una vez una señora me dijo, yo lo hubiera votado, pero usted está muy gorda. ¿No? Pero bueno, estas son las consignas que hay que derrotar para poder derrotar. Bueno, ¿y qué se hace con el amor, no? Con el amor a los enemigos, con el conflicto permanente, con este estado de crispación que vivimos los argentinos, ¿no? Y yo creo que, bueno, tiene mucha razón Lilita, ¿no? El que es creyente, profundamente creyente, sabe que el dolor tiene su sentido y hasta el conflicto tiene su sentido. Y bueno, y lo entrega y lo resignifica y le da un lugar en su vida. Entonces, también se puede trabajar desde ese lugar. Es decir, nosotros estamos como muy atados a una cultura racionalista que poco entiende de lo profundo del corazón humano. Es decir, ¿qué papel juegan esas emociones magníficas, esos acontecimientos, como el 8N? Ese dolor del que nadie se puede eludir en esta vida, ¿no? En algún momento te llega ese dolor que te signa para siempre.
esas decepciones humanas, esos fracasos, ese resentimiento que no podés manejar. Entonces nosotros decimos desde el personalismo comunitario, fíjense el cambio, el giro antropológico y humano. No nos regimos por el pienso, luego existo, sino por el me dueles, luego existo. El dolor es como hasta un criterio de verdad puede llegar a convertirse. Porque me dueles y porque puedo hacer algo por ti, mi vida tiene sentido. Entonces, en todo esto es como que también perdimos un poco esa capacidad de encontrarle un sentido hasta estas coyunturas tan difíciles, políticas que vivimos, no solamente los argentinos, ¿no? Hablemos de lo que pasa en el mundo entero, porque somos habitantes de la humanidad, de esta patria humana. Y bueno, y a veces tenemos que salir un poco de nuestro claustro nacional, que a veces es como que nos ata, ¿no? Y es nuestro sufrimiento, es lo cotidiano nuestro. Y ver que, bueno, tenemos un lugar especialísimo en esta humanidad. Y aquel que te parece la peor lacra, el deshonesto más grande, el traidor más grande, bueno, hasta en ese, decía Emmanuel Muriel, se puede ver un rasgo sagrado. Es decir, hemos perdido la esperanza en el otro. Y eso es algo que nos condiciona hasta en esa sensación de desánimo, de no saber qué hacer, de desconfianza permanente. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a confiar en los políticos, en este que te ofrece un negocio? ¿Cómo confiar? ¿Cómo volver a recuperar esa confianza en el otro, que es tu otro yo? El otro es tu espejo, tu reflejo. Incluso el que te ayuda a encontrar tu propia identidad. Entonces, ahí es donde el trabajo es, lo que decía Lilita también, el trabajo de la virtud. De volver a recuperar esa virtud que se trabaja, que no es infusa. Digamos, no la hacemos con esa virtud, sino que la debemos trabajar. Decía Munier, la persona es quien... ¿Cómo corregir la gula? Bueno. Nosotros no podemos hablar. Munier decía, la persona es quien adhiere a valores, más allá de todas las otras caracterizaciones. Y ese adherir a valores quiere decir, adhiero a estos principios que me significan, que me hacen ser quien soy, por los que yo lucho, por los que espero, por los que tengo esperanza en este futuro que construimos entre todos. Por eso cuando vos decías, no puedo decir qué va a pasar. Bueno, porque las jugadas, estas grandes jugadas políticas, son obra de la libertad política, pero también de nuestra libertad que estamos apoyando, ¿no? Determinados movimientos históricos. Y bueno, pero lo hacemos entre todos. O sea, no resignar el lugar de las decisiones tampoco. Y bueno, en la medida de lo posible, ese amor trabajarlo, esa virtud trabajarla y hacer que cada uno pueda ser una antorcha viviente, como decía Munier, ¿no? Sí, poder ser ejemplos para los demás, que es bien difícil, pero la virtud lo puede y el amor lo puede, el amor construye. Y hay que animarse, nada más. Hay que animarse y deslegitimar el odio. Yo diría que como regla, no dejarnos llevar por esta irracionalidad que implica tener rencor entre nosotros, esta fricción permanente, decir, bueno, si te puedo tirar el auto de encima, si te puedo pisar en la calle o si te puedo quitar el puesto. Yo estoy en pelea con los colectiveros. Que nos van a matar a todos. Es que en este estado vivimos y eso es contagioso, es la reciprocidad de las conciencias que decía Nedonson, ¿no? Que lo que nos pasa, le pasa al otro. Y lo que te pasa, me pasa a mí.
así estamos, esa es la lógica verdadera del ser humano. Toti. Lilita me ha recomendado libros, que siga algunos escritos de mucho, pero nunca me habló de San Agustín, porque yo creo que me convierto rápido si me cuentan esas cosas, ¿no? Sería dar confesiones. Bueno, a mí me parece que el momento de la reconciliación no tiene que ser cualquier momento, no es que uno permanentemente está pensando en reconciliarse con el otro, sino que se tiene que dar sus tiempos, los tiempos necesarios que lleve al reconocimiento del daño hecho. Creo que yo me reconcilio con alguien cuando el otro me reconoce que ha hecho un daño. Nosotros vivimos la experiencia de quedar desocupados allá por los 93, 95 y por supuesto que teníamos un enorme odio a quien nos había dejado en esa situación, no lo identificábamos bien y entonces era una amplia gama. Dentro de eso eran sectores empresariales que lo veíamos en forma concreta, que nos habían dejado sin trabajo. No identificábamos que era parte de un plan económico que hacía que sobraran mucha gente, es decir, no teníamos esa visión. Entonces lo veíamos por ahí. Y desde el año 95 que salimos a la calle a luchar y veíamos estos sectores como enemigos, recién en el 2004 nos dimos cuenta que para reintegrarnos a la sociedad teníamos que empezar a reconciliarnos y empezamos a tener una política de integración social. Pero diciéndole al otro, yo me integro a una sociedad desde un lugar distinto a la que vos me dejaste. Ya no me incluyo en tu sociedad porque cuando de nuevo sobre me vas a dejar, sino que tenés que aprender junto conmigo que yo tengo potencia, que tengo cosas que son muy importantes y que vos tenés que empezar a transitar el camino junto conmigo. Y empezamos a identificar lo que nosotros llamamos los excluidos morales. Junto con ellos nos integramos. ¿Y con quién no me integraría rápidamente? Con un narco, con uno que roba, con alguien que mata y toma el poder del Estado para hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la idea de la reconciliación en lo inmediato, estoy débil ante este ser perverso. Tengo que plantarme, con este no me reconcilio. Yo con Aníbal Fernández no me reconciliaría rápidamente porque me gana elecciones. Salió candidato a senador, salió senador y yo no. Porque incide esta actitud de reconciliación en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando nosotros nos empezamos a reconciliar, cuando estábamos seguros de nuestra identidad, nosotros podríamos hablar en cualquier lugar con sectores empresariales, con sectores de poder, cuando sabíamos exactamente quiénes éramos, qué potencia teníamos y de ahí no nos movían. Entonces podemos empezar a tener esa política de integración. Yo creo que la sociedad va a pasar un buen tiempo de consolidación, de sostener las instituciones republicanas y tienen que ser las propias instituciones republicanas las que nos faciliten la posibilidad de la reconciliación. Porque hay una cosa que sí no podemos perder de vista: yo me reconcilio con aquel que está dispuesto a reparar el daño que ha hecho, pero no me reconcilio con los ladrones, tienen que estar presos. Y en las mejores condiciones, eso sí que puede ser parte de la reconciliación, pero presos. No libremente porque hacen mucho daño a la sociedad. Y esa idea tenemos que trabajarla para que no nos pase que cada vez que tomamos una determinación dura, tengamos culpa. Y no tiene que ver con la culpa individual. Esta dureza muchas veces está porque tenemos que hacerlo en nombre de otros. En el caso mío, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos. Porque yo también quiero seguir diciéndole, yo no actué en estos ámbitos por odio, actué por amor a mi familia, porque quiero a mi familia, tengo que hacer esto.